Un afectuoso y respetuoso saludo. Mi nombre es Tania Sofía Areiza González y el siguiente es mi aporte al foro educativo sobre los antecedentes de la política pública educativa en el marco del curso Política Educativa en el contexto internacional del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En esta oportunidad abordaremos quizás uno de los antecedentes más importantes de la política educativa en la historia de la educación, que es el pensamiento platónico. El objetivo entonces de la presente exposición es reflexionar en torno al pensamiento político de Platón y su incidencia en el campo educativo. Pues para este propósito usaremos una presentación que va a sintetizar algunos de los aportes más importantes de su teoría política y su incidencia en el entorno educativo. Obras como La República o El mito de las cavernas se han convertido en un referente clásico en los antecedentes de la historia de la pedagogía, algunos de los cuales son pertinentes aún hoy en el siglo XXI. Por esta razón es fundamental volver a leer a Platón, resignificar y contextualizar sus reflexiones para ver de qué manera nos pueden aportar a la construcción del proceso pedagógico en la actualidad. Bueno, para empezar hablaremos un poco entonces de quién fue Platón. En primer lugar, Platón fue un filósofo griego que nació en Atenas, en una Atenas que había sido derrotada por los espartanos en la guerra del Peloponeso. Esa derrota de Atenas trajo como consecuencia el gobierno de los 30 tiranos, un gobierno que atacaba la democracia, un gobierno tiránico, de los cuales uno de ellos era tío de Platón. Platón fue discípulo del gran Sócrates, el padre de la mayéutica, que también ha aportado mucho a la reflexión pedagógica. Y en el año de 387 antes de nuestra era o antes de Cristo, Platón funda la academia, que quizás es la primera universidad de Occidente, ¿no? Algunas de sus obras representativas, de las cuales hablaremos hoy, son La República, los diálogos platónicos, dentro de los cuales está el mito de las cavernas, del que hablaremos un poco, y también una obra llamada Las Leyes, que reflexiona sobre su concepción final de la política después de madurar algunas ideas planteadas en las obras anteriores. Frente a la política educativa, Platón planteaba lo siguiente. En primer lugar, Platón era enfático en sus reflexiones al reflexionar que el verdadero propósito de la educación, más allá de fines utilitaristas o meramente académicos e individuales, el verdadero propósito de la educación es la búsqueda permanente de la virtud, entendida como aquellas acciones individuales que buscan el bien común. La política de Platón, entonces, está entendida o está fundamentada en la idea del bienestar comunitario, del bienestar social, y por ende, pues es una política que tiene como base, digamos, el desarrollo moral de la sociedad. La política vista desde esta visión o desde esta perspectiva moral, pues consiste desde el pensamiento platónico en la organización de la vida en la polis, no en un juego de poderes como a veces ocurre en la actualidad. La política tiene el propósito de organizar la vida en la polis en marcos de paz, ¿no? En marcos del debate y de la reflexión. El Estado, en esta visión, es también una institución educativa, forma, educa, ¿cierto?, en la vida civil, en la vida, en cómo desarrollar la vida en sociedad. A manera de síntesis, entonces, la política en Platón o la política educativa en Platón tiene los siguientes elementos. El objetivo de la educación es la virtud y está fundamentada también en el deseo de ser ciudadano.
Los principios de la justicia son los mismos para el individuo que para el Estado. Y la justicia ha de buscarse entre la relación o el encaje entre el Estado y los ciudadanos. Quizás uno de los aspectos más criticados de la teoría platónica es el carácter clasista de algunas de sus reflexiones. ¿Por qué clasistas? Porque para Platón la educación va a depender un poco del tipo de alma de cada individuo. Y este tipo de alma, pues vamos a ver que está sujeto también a las condiciones sociales en las que crece ese individuo. Para Platón existen tres tipos de almas: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. El alma racional eh, caracteriza sobre todo a estas personas reflexivas que permanentemente están fortaleciendo su pensamiento, ¿cierto? Que cultivan su pensamiento permanentemente. Las personas que tienen más preponderancia su alma irascible son esas personas fuertes, ¿cierto? Con grandes destrezas físicas, con mucha fortaleza. Y las personas con un alma concupiscible son esas personas que están permanentemente en la búsqueda de lo material, ¿cierto? Del deseo, de lo material. Y entonces, estos tres tipos de almas pues van a también a determinar la educación que reciban. Los que tengan un alma racional, o sea, esas personas que cultivan el pensamiento, que son reflexivas, tendrían, digamos, la educación para ser gobernantes, ¿cierto? Y como sus virtudes tendría la sabiduría y la prudencia. Las personas con esa alma irascible, ¿cierto? Se educarían desde el marco de la reflexión platónica para ser guardianes o guerreros, ¿cierto? En toda la parte militar, y una de sus virtudes pues va a ser su fortaleza. Y aquellos del arma concupiscible pues van a ser eh, formados para el comercio, ¿sí? Van a ser productores, y una de las virtudes que tienen este tipo de almas, personas con alma concupiscible, es la templanza. Entonces, es una mirada clasista de los procesos educativos porque, pues obviamente en una sociedad griega que era esclavista, pues quienes van a tener más preponderancia a tener un alma racional, pues porque desde su niñez han cultivado su pensamiento, han tenido formación, maestros individuales, ¿cierto? Bueno, unas condiciones, pues que haría que una clase económicamente superior pudiera tener mayores posibilidades de tener personas con alma racional y por ende, pues de ser gobernantes. Mientras que aquellas eh, grupos sociales menos favorecidos, pues digamos que serían casi serían limitados a ocupar, digamos, cargos del gobierno. Entonces es una sociedad aristocrática donde el conocimiento también va ligado a la clase social. En esta perspectiva clasista, pues había dos niveles, ¿no? El nivel primario, que era común a todos los ciudadanos, ¿sí? Menos los esclavos, y el nivel secundario, que era solo reservado a los gobernantes, o sea, aquellos del alma racional. En este orden de ideas para Platón, quienes debían gobernar eran los sabios, los filósofos. Sin embargo, al final de su vida, a los casi 80 años, a los cerca de 80 años, Platón cambia un poco su visión, la visión planteada en la República, y en su obra Las leyes plantea una visión un poco más aterrizada al descubrir Platón que no es fácil encontrar personas de las virtudes que él dibujaba para un gobernante. Fácilmente las personas caen en la ambición, lo cual lleva a la corrupción y a otros males de gobierno. Entonces Platón en su última obra, Las leyes, plantea que, como es difícil encontrar estos filósofos sabios incorruptibles, pues que la única forma para garantizar el bien común era someternos a la ley como ese estándar que nos permite
garantizar unas reglas generales para todos, ¿sí? La ley entonces aparece como un sustituto del saber, porque el sabio era el que no necesitaba de la ley porque era prudente, era reflexivo, estaba preparado y su misma sabiduría le daba, digamos, la capacidad de decidir el buen camino. Pero al no haber sabios fácilmente, pues toca, digamos, asumir la ley como sustituto. Entonces, cuando el gobierno se ajusta a la ley, tenemos tres tipos de gobierno, de acuerdo a Platón, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Para Platón, la monarquía es mejor que la democracia y la aristocracia mejor que la democracia. Y cuando no se ajusta a las leyes, pues caemos es en la tiranía, la oligarquía y la democracia degenerada. Finalmente, concluimos pues que algunos aspectos de la teoría platónica son sin duda criticables, pero otros son aún vigentes, como por ejemplo el planteamiento de que la educación realmente debe buscar formar en la felicidad, en el bien común y en la construcción de una ciudadanía que nos garantice el bienestar a todos y todas. Muchas gracias por la atención.